Quiero decirles que evidentemente tengo una situación con mi pierna. El día lunes, haciendo ejercicio levemente, pero bueno, ya cuando los que ya han pasado por los 40 ya saben que ya uno se lesiona caminando, ¿verdad? Entonces no crean que estaba yo haciendo un gran esfuerzo. Estaba yo haciendo ejercicio levemente y bueno, me desgarré la pantorrilla 2 centímetros y ha sido bastante doloroso, pero justamente esta semana preparando la predicación se llama un andar majestuoso. Así que Dios tiene sentido del humor, mis hermanos, pero también tiene el día de hoy una palabra para nosotros. Y ahí en Proverbios 30, vamos a ir al versículo 29 al 31 y les pido que nos pongamos en pie para la lectura de la palabra de Dios. Son únicamente 3 versículos. La palabra de Dios dice: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey, a quien nadie resiste. Bendito Dios, que tu palabra sea expuesta esta mañana de manera fiel. Transforma nuestros corazones a través de ella y permite que seamos confrontados, exhortados, Señor, con tu palabra, enseñados, instruidos y confortados. En Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar. Y bueno, he decidido regresar al Proverbio 30. Si recuerdan, el Proverbio 30 fue escrito ¿por quién? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? No escucho. ¿Por quién? Por Agur, ¿cierto? Pudimos revisar los primeros versículos de este proverbio hace ya unas semanas, en donde Agur se autopresenta, ¿se acuerdan? Como un hombre sin entendimiento. Esa es la presentación de Agur en los primeros versículos de este proverbio. Sin embargo, aprendimos que fue un hombre a través del cual Dios dio grandes palabras de sabiduría práctica. Palabras que son tan importantes que el Espíritu Santo se ha asegurado de preservarlas para nosotros en este Proverbio 30. Y que el día de hoy rescatamos y nos damos cuenta que lejos de ser Agur, un hombre sin entendimiento, la realidad es que Agur fue utilizado por Dios para dar gran sabiduría. Y ahora Agur va a hacer algo interesante a partir del versículo 21. Agur va a utilizar una estructura literaria muy característica del pueblo judío llamada enumeración. ¿Y cómo se ve la enumeración? La enumeración, si vamos al versículo 21, se ve de esta manera: 3 cosas y una cuarta. Este recurso aparece varias veces en este proverbio. Versículo 15, versículo 18, versículo 21, versículo 29. Y es realmente una forma típica de la literatura de sabiduría hebrea. Esta forma de enumerar no solo, mis hermanos, es un recurso poético porque suena bien, ¿verdad? Suena como poético, ¿no? 3 deseos te he pedido y un cuarto más, ¿no? No, aparte de que es este recurso, tiene un propósito de enseñanza, tiene un propósito didáctico. Ayudar a memorizar, ayudar a reflexionar, ayudar a entender
que dentro de esta progresión de 3 cosas, tendríamos que sugerir que la cuarta es la más impactante de esta lista, o la que resume el problema de fondo. Ahora, Agur no es el único escritor que utiliza esta herramienta literaria. Si van, por favor, y me acompañan al libro del profeta Amós, aquellos que han leído al profeta Amós, vamos a encontrar esta figura literaria muchas veces, pero únicamente ahí en el capítulo 1 vamos a ver el versículo 3, el versículo 6. Si usted está teniendo problemas en encontrar el libro de Amós, puede ir usted al índice, no hay problema. Amós 1:3, Amós 1:6, Amós 1:9, el segundo capítulo de Amós, versículo 1. Y únicamente es para que vean que no solo Agur utiliza esta herramienta literaria llamada 3 cosas, progresión, ¿verdad? Y una cuarta. En el pasaje que leímos esta mañana encontramos 4 lecciones prácticas. 3 imágenes que pertenecen al reino animal y una cuarta que es un rey entre los hombres. Los comentarios que Agur hace sobre estas lecciones prácticas, mis hermanos, no lo voy a negar, son pocos. Únicamente leímos 3 versículos. Así que nos queda en parte, como los proverbios son sabiduría, darles una interpretación de su significado que podamos llevar al sentido común y a la observación de la naturaleza, pero entendiendo que el elemento clave que une a estas 3 cosas y a la cuarta es su manera de caminar o de andar por esta tierra. Se nos llama la atención, Agur nos llama la atención a entender cómo cosas demuestran majestuosidad en su andar, majestuosidad en su paso. La pregunta que quiero que tengamos en nuestra mente durante este tiempo y que debemos de ser confrontados con es: ¿cómo es nuestro andar en esta vida? ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es mi andar? ¿Refleja la majestad y el propósito que Dios desea para nosotros o no? ¿Refleja la majestad y el propósito que Dios desea para nosotros o no? Y claramente, mis hermanos, no me refiero a cómo te desplazas físicamente de un lugar a otro a lo largo del día, porque mi andar no es para nada majestuoso en este momento. Y todos sabemos que hay algunos de nosotros, como yo, que tiene formas de caminar muy raras, ¿verdad? Muy únicas. Cuando hablamos de andar, me refiero a la forma en que conduces tu vida diaria. ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es mi andar? ¿Refleja la majestad y el propósito que Dios desea para nosotros o no? En la Biblia, el andar de una persona es una figura retórica que se refiere a la conducta diaria. Piensen, por ejemplo, en los primeros 2 versículos del libro de Salmos. El salmista escribió en el Salmo 1, en los primeros versículos: «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Obviamente el salmista no se refería a cómo andar en nuestra forma particular de caminar, más bien se refiere a la dirección que tomamos, a los lugares que visitamos, a la actitud de nuestro corazón,
a las personas con las que nos relacionamos y a lo que hacemos y decimos en nuestra vida diaria. Tenemos que preguntarnos esta mañana, ¿está nuestro estilo de vida práctico, día a día? ¿Está nuestro andar guiado por la palabra de Dios y por un deleite reverente en obedecerle? ¿Es así nuestro andar? ¿Es así mi andar? Guiado por la palabra de Dios y guiado por un deleite reverente en obedecerle. Las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A Pablo. Tampoco le preocupaba nuestro caminar físico. Más bien le preocupa, como a nosotros nos debe de ocupar, nuestra manera práctica de vivir, de andar. Mis hermanos, ¿concuerda nuestra vida diaria con nuestra profesión de fe en Jesucristo? ¿Damos en nuestro andar un verdadero testimonio de nuestra fe en el Señor Jesús? Son preguntas que van directo al corazón de cada uno de nosotros, o por lo menos lo deberían de hacer. Porque déjenme decirles, con el mayor amor pastoral que puedo tener, y también con la mayor preocupación, que algunas personas que profesan haber sido salvados por la fe en Jesús y que dan testimonio verbal de tener una relación personal con Él, ponen en duda toda esa profesión por su manera de vivir, por su manera de andar. Dejan que sus pies los lleven a lugares a los que el Señor Jesús, mis hermanos, nunca iría. O usan palabras que el Señor Jesús nunca usaría. Lo peor, actúan de maneras que el Señor Jesús nunca se comportaría. Con frecuencia quienes se profesan cristianos, quienes nos profesamos cristianos, deshonran al Señor al caer repetidamente en los mismos hábitos, adicciones pecaminosas de las que Jesús murió para liberarte a ti y a mí. Comprometemos nuestra devoción a Jesús muchas veces al sentir que estamos obligados a adoptar prácticas y valores de quienes nos rodean. Puede ser nuestra familia, puede ser en el trabajo, puede ser en el mundo, pero la realidad es que más que sentirnos, ¿verdad?, obligados, tristemente algunos todavía disfrutan de adoptar estas prácticas, valores de quienes los rodean, y terminamos permitiendo que las circunstancias de la vida nos lleven constantemente a un estado de temor y de derrota. Y esto, mis hermanos, a pesar de la majestad y la victoria que nuestro Señor nos ha prometido. A pesar de que sabemos y creemos en la majestad y decimos amén ante la victoria que nuestro Señor nos ha prometido, en nuestro andar aún reflejamos temor y derrota constantemente. ¿Conoce usted a alguien? Puede ser que sea usted, que dice amar a Jesús, pero al ver su forma de andar no podríamos estar seguros que así es. Pero Dios, estas dos hermosas palabras que nos traen esperanza y seguridad, esperanza segura que el Señor Jesús, mis hermanos, perdona y redime a todos los que han confiado en Él. Incluso si tú eres como la persona que acabo de describir, incluso
si mi vida diaria es un caos de desobediencia y desorden, el Señor Jesús perdona y redime a aquellos que se arrepienten. Pero ¿cómo una vida así apunta hacia el Señor Jesús? ¿Cómo una vida que se vive desordenadamente apunta a la gente del mundo hacia el Señor Jesús? Cuando observan muchas veces nuestro andar diario, dicen una de dos cosas: quiero saber más del Señor Jesús en el que tú confías, o ¿por qué debería yo de confiar en el Señor Jesús si realmente no parece que haya tenido un impacto en tu forma de vivir? Y no nos mintamos ni creamos que esto no sucede. La gente que te conoce y que me conoce íntimamente se pregunta una de estas dos cosas cuando está con nosotros. Como lo expresa el apóstol Pablo, mis hermanos, nuestra vida diaria, una de dos cosas: o adorna el Evangelio o lo desacredita ante los ojos de este mundo. Ahora, leímos al principio de este servicio la historia de Hechos, que a mí en lo personal siempre me ha gustado. Las autoridades judías, ¿verdad?, traen a los apóstoles ante ellos. ¿Por qué? Porque habían sanado a un hombre en el nombre de Jesús. Y lo que querían era que dejaran de predicar sobre Jesús. Pedro y Juan se mantienen firmes y valientemente les dicen a los gobernantes que el mismo Jesús que crucificaron estaba vivo. Y que no había salvación en ningún otro nombre, porque no había otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual pudieran ser salvos. Mis hermanos, estas palabras son valientes y audaces, pero no debemos de dejar de leer ahí. Prestemos especial atención a lo que dice el capítulo 4, versículo 13, sobre los gobernantes judíos. Y dice, se los leo: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres y letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué cosa tan más maravillosa, mis hermanos. Su comportamiento de Pedro y Juan tuvo un fuerte impacto en ellos, en aquellos líderes. Y no fue porque vieran cómo Pedro y Juan se habían animado a un estado de valentía y coraje basándose en sus propias capacidades humanas. Más bien, dicen ellos, fue por el Señor Jesús. Quienes los vieron pudieron saber por lo que vieron de la majestuosidad de su andar que efectivamente habían estado en comunión íntima y personal con Jesús. Ahí está la clave, mis hermanos. El secreto para una vida verdaderamente cristiana no reside en seguir un programa de autoayuda que nos impulse a comportarnos y a tener un carácter como el de Cristo, sino que reside en cultivar y mantener una estrecha comunión personal con Jesucristo por la fe y en permitir que sus cualidades y su carácter se infundan en nosotros y se reflejen en nuestra conducta diaria. Que más allá que digan, vean cómo este cristiano se esfuerza, puedan decir, este cristiano conoce a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña el Espíritu Santo a través de las palabras de Agur sobre el andar verdaderamente majestuoso? ¿Cómo se construye en nuestras vidas el paso verdaderamente majestuoso a través de una relación cercana con Jesús? Agur describe como majestuoso en su andar, primeramente, a un león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás para nada. La imagen que Agur nos da es que en un andar majestuoso, mis hermanos, significa, número uno, obedecer con valentía. Obedecer con valentía.
Un león siempre ha simbolizado valentía. Y es con razón, nadie tiene que decirte que un león es una criatura que debemos de tener cuidado de, que tenemos que tener en cuenta. Lo sabes casi automáticamente cuando te encuentras con uno. Aunque haya, ¿verdad?, un cristal. A menudo llamamos al león como el rey de la selva. La forma segura y audaz de caminar de un león, por el estruendo de su rugido y el movimiento de su melena al caminar, confirma que es realeza. Un león no ve venir una amenaza y luego se aleja para esconderse. No, otros se alejan y se esconden del león. Esa valentía leonina debería de caracterizar nuestro andar como creyentes. Si les gustan las películas, después de que vean la última, ¿verdad?, de Misión Imposible, que ya salió, dense el tiempo de ver las Crónicas de Narnia. No quiero decir que es una película, ¿verdad?, de un tratado teológico espectacular, pero sí nos da la imagen de un león. La valentía de Dios, nuestra obediencia a Dios debe reflejar la valentía de nuestro Señor Jesús. Me encanta lo que dice ahí en Proverbios 28:1, si damos la vuelta una página, 2 en algunos casos. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mis hermanos, la valentía no significa la ausencia de miedo. No quiero que el día de hoy salgas y digas, el pastor dijo que no debemos de tener temor, no tenemos miedo. No. Algunas de las personas más valientes al servicio de Dios son personas que de manera natural y sensata temen al costo que su obediencia a Dios podría tener. Pero la verdadera valentía significa que aunque tengamos miedo, nos levantamos con confianza en Dios y obedecemos. El mejor ejemplo de esto que podemos encontrar es nuestro propio Señor Jesucristo. Piensen cómo fue para Él en el huerto de Getsemaní, sabiendo que estaba a punto de ser traicionado y arrestado y sabiendo que sería crucificado. Sin embargo, fue con sus apóstoles al huerto y esperó a que viniera su traidor. Si van ahí al libro de Mateo, acompáñenme, capítulo 26, versículos 36 en adelante, dice, entonces, Mateo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Con toda reverencia les digo que a mí me parece, por estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no está percibiendo el Señor Jesús una ausencia de temor de lo que va a pasar. En su naturaleza humana, en su humanidad, el Espíritu de nuestro Señor se retrae naturalmente ante el horror y sufrimiento de la cruz, y más aún su espíritu se entristece ante la perspectiva de cargar sobre sí mismo en la cruz la culpa del pecado de toda la humanidad y sufrir la ira de Dios en nuestro lugar. Aún más, su espíritu seguro, horrorizado ante la idea de estar separado de su Padre por nuestro pecado, clamando, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Pero aunque su espíritu estaba angustiado por lo que le esperaba, observen lo que leemos a continuación en el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así es, mis hermanos, como se ve la obediencia con valentía. Así es como se ve obedecer con valentía. Nuestro caminar en la vida debe caracterizarse por esa clase de valentía leonina, la valentía que nos demostró Jesús, el león de la tribu de Judá. Dicha valentía no proviene, mis hermanos, de desarrollar nuestra fuerza mediante nuestros propios esfuerzos. No vas a poder pararte mañana y repetirte 3 veces: hoy voy a ser valiente, hoy voy a ser valiente, hoy voy a ser valiente, para después encontrarte siendo cobarde como algunos de nosotros inmediatamente. No, proviene de una relación cercana y personal con Jesús, mediante una fe dependiente. El apóstol Pablo una vez tuvo aflicción, le llamaba un aguijón en la carne, le pidió al Señor 3 veces que se la quitara. Y dice: y me ha dicho, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, mis hermanos, acerquémonos más a nuestro valiente Señor Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí. Cuanto más lo hagamos, la palabra de Dios promete que más nos dará. Nos dará su propia fuerza para afrontar las pruebas de la vida que tú y yo tenemos todos los días. Y más nos caracterizaremos por nuestra propia valentía como león en obediencia a nuestro Dios. ¿Ha estado usted cercano? ¿Ha convivido con alguien que es valiente para obedecer? ¿Ha convivido con alguien que en medio de las circunstancias no da un paso para atrás y en medio del temor que puede estar sintiendo, da un paso hacia adelante con las promesas de Dios? Dígame algo, ¿no salimos edificados cuando estamos con esa persona? ¿Ha estado con alguien que está en una enfermedad, en una situación de necesidad, y su mente está en obedecer y alabar y glorificar a Dios? ¿Le ha pasado que usted va, verdad, a tratar de exhortar a alguien, edificar, porque está pasando por un momento difícil, y usted sale y dice: wow, el que salió edificado fui yo? Eso es, mis hermanos, la obediencia valiente, no la falta de temor, sino en medio del temor, la obediencia a las promesas de nuestro Dios. Volvemos ahí al Proverbio 30, y la siguiente criatura que menciona Agur, que demuestra un andar majestuoso, es el ceñido de lomos. ¿Y qué es eso, mis hermanos? Bueno, hay debate acerca de lo que significa el ceñido de lomos. La mayoría de los autores creen que esto es un galgo, un perro de caza afinado, alto, listo, ¿verdad?, para correr rápidamente. Hay algunos eruditos que estudian el lenguaje original y lo ven como un caballo de guerra, un caballo. Algunos incluso lo han interpretado como un pavo real o un gallo pavoneándose entre las gallinas. Lo único que podemos saber con certeza, según el idioma original, es que es algo que está ceñido en los lomos, creado por Dios con la capacidad de correr largas distancias y de manera rápida.
Algo que el andar majestuoso corre con resistencia, obedece valientemente y número 2, corre con resistencia. Si revisáramos Job 39, encontraríamos un par de criaturas con los lomos ceñidos. Por ejemplo, habla del avestruz y se describe al avestruz como un animal poco inteligente. Se pisotea a sí mismo. Se nos dice que Dios la privó de sabiduría, pero a pesar de eso también se nos dice en el versículo 18, luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Puede que sea tonta la avestruz, pero es muy, muy rápida. Puede que no sepa a dónde va, pero llega rápido. O piensa en lo que dice a continuación sobre el caballo, en Job 39, versículo 19 al 21. Y el caballo, sin lugar a dudas, no como la avestruz, el caballo sabe a dónde va. Job 39, 19 al 21 dice, diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes, le intimidarás tú como a langosta, el resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Así que sea lo que sea esta criatura que Agur describe, su propósito es recordarnos que un andar majestuoso implica correr tanto con rapidez como con perseverancia la carrera. ¿Cuál carrera tenemos tú y yo? La que Dios nos ha puesto delante. No debemos, mis hermanos, flaquear en el andar cristiano. No debemos rendirnos, nunca. Debemos correr, sí, con rapidez, a donde Dios nos ha mandado a correr, y debemos de correr con perseverancia en nuestra devoción. Mis hermanos, mientras estudiaba esto, pensaba y lloraba en estas cosas que Dios claramente me ha revelado que tengo que hacer. Y no es, mis hermanos, que tuve un sueño, es que al leer la palabra de Dios me confronta. Y el Espíritu Santo en mi corazón me recuerda y me convence. Y sé que hay algunas de estas cosas que Dios me ha mandado y que tengo que hacer, ya sea limpiar, quitar, o ya sea poner, agregar, solidificarme en algunas áreas de mi vida que sé que he estado débil. Me recordaba yo como siempre había algo mejor que hacer, o siempre decía yo ya mañana, o siempre decía yo ya que se arregle mi situación, mi circunstancia. Me daba cuenta que muchas veces no he corrido, mis hermanos, la carrera con resistencia, con perseverancia. El autor del libro de los Hebreos escribió un capítulo entero sobre los grandes héroes y heroínas de la fe que corren la carrera de la fe que Dios les había puesto y que la corrieron hasta el final. Y luego se nos dice en el siguiente capítulo, Hebreos 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículos 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, ¿cuál fue el gozo puesto delante de nuestro Señor? El gozo puesto delante de nuestro Señor fue tu salvación y la mía. La perspectiva de salvarnos de nuestros pecados y unirnos a Él para siempre en la gloria. Le costó todo, y aunque le costó todo, corrió esa carrera con paciencia, por amor, por ti, por mí, hasta la muerte. Y si estamos cerca de Él, como debemos de estar, también nosotros corremos con paciencia la carrera que nos ha puesto por delante. El apóstol Pablo le escribe a la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12,
Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay nada majestuoso ni honorable en empezar una carrera que no estemos comprometidos a terminar. Crezcamos para ser más como el Señor Jesús en nuestro andar delante de Él, con la perseverancia que Él mostró, y a medida que nosotros crecemos en nuestra relación con Él, también creceremos en perseverancia. Perseverancia en la carrera, como un galgo, como un caballo de guerra. Tercer criatura que Agur menciona como ejemplo de un andar majestuoso es un macho cabrío. Macho cabrío es un animal de paso firme, líder en su especie. Salmo 104:18 dice, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Un macho cabrío es a quien está en lo alto. ¿Han visto esas imágenes de los machos cabríos subiendo una pared de piedra donde van pisando muy cuidadosamente y van subiendo? Es majestuoso ver cómo van, ¿verdad?, poniendo sus pies, tratando de buscar el siguiente peldaño para arriba. Con esto se protegen, ¿verdad?, de sus predadores. Están ahí, están en lo alto, sin tropezar, sin caer por el precipicio. Cuando el peligro pasa, es cuidadoso y coloca sus patas, ¿verdad?, de cierta manera para descender. Así que un macho cabrío nos recuerda que si vamos a andar de manera majestuosa, tenemos que escalar con estabilidad, escalar con estabilidad. No quiero exagerar la analogía, pero algo que sí es muy interesante es pensar que cuando nuestro Señor Jesucristo oraba, ¿verdad?, la palabra de Dios siempre nos dice, nos menciona que subía a lugares altos para orar. La Biblia nos enseña que antes de elegir a sus 12 apóstoles subió a un monte alto, oró toda la noche. Antes de caminar sobre las aguas hacia sus discípulos en la barca en medio de la tormenta, pasó la tarde solo en un monte alto orando. Cuando les reveló su gloria en la transfiguración, los llevó consigo a un monte alto. Nuestro Señor escaló mucho en su ministerio terrenal, sabía a dónde quería el Padre que fuera y qué quería que hiciera, y subía a estos lugares altos en obediencia a su Padre con firmeza, con majestuosidad. Estar con nuestro Señor Jesucristo en una relación personal hace que ascendamos en nuestra obediencia, pero que lo hagamos con estabilidad. La estabilidad, mis hermanos, es saber que las pruebas de esta vida vendrán. Pero si estamos estables, no nos harán caer de la montaña. El profeta Habacuc, en un momento de prueba, escribe lo siguiente, Habacuc 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.
Cuando la gente de nuestra vida, de nuestro mundo, alrededor de nosotros, observe nuestra vida, nos vea caminando y andando con majestuosidad de quien asciende prueba tras prueba y quien tiene pies firmes. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, cuando estas pruebas de nuestra vida vienen y nuestro andar se pone a prueba, reflejamos todo menos estabilidad? Reflejamos todo menos majestuosidad al caminar, al andar. Siempre me ha llamado la atención, mis hermanos, y esto es un comentario muy personal, cuando las cosas empiezan, ¿verdad?, a ser reales en nuestra vida y hace inclusive que podamos, si no dudar, pero sí estar fríos, ¿verdad?, en nuestra relación, en nuestra fe. La forma primera que encontramos de traer estabilidad a nuestra vida espiritual, mis hermanos, es dejar de congregarnos. En nuestra sabiduría humana creemos que cuando más estabilidad nos hace falta, muchas veces lo mejor es alejarnos. Es increíble, ¿verdad? Pero nuestra relación con el Señor Jesucristo, y cuando las pruebas vienen y necesitamos estabilidad, muchos de nosotros sabemos que la encontramos en nuestros hermanos, en la iglesia, en nuestra familia, en la palabra de Dios, con nuestros líderes, con nuestros pastores, ¿verdad? Y es que a veces nos cuesta trabajo estar estables en nuestro día a día. Y finalmente Agur nos habla de una criatura más, esta vez no un animal, pero sí alguien que camina con paso majestuoso. Un rey cuyas tropas están con él. Esto es lo que dice en el idioma original, lo traducimos como un rey a quien nadie resiste. Pero el original habla de un rey cuyas tropas están con él. Cuando un rey tiene sus tropas, ¿verdad?, a su lado, es un conquistador seguro, se siente seguro. Entra en la batalla sabiendo que puede superar cualquier forma de resistencia que el enemigo opone. Andar majestuosamente para un rey, con sus tropas con él, significa vivir en victoria. Vivir en victoria. Justo antes de ir a la cruz por nosotros, el Señor Jesús les habló a sus discípulos sobre la victoria prometida que traería en su resurrección. Una victoria gloriosa les esperaba. Aunque pudieran surgir tiempos difíciles y luchas a corto plazo, el Señor Jesús les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Mis hermanos, nosotros no somos como un rey humano que necesita sus tropas, ¿verdad?, para sentirse seguro y vivir en victoria. Nosotros no solo tenemos, ¿verdad?, un ejército de hermanos con nosotros, tú y yo tenemos al Señor de los ejércitos celestiales por nosotros, con nosotros, cuidándonos. No hay nada en este mundo que sea más grande que Él. No hay fuerza en este mundo que pueda resistirlo. Incluso los demonios se acobardan ante nuestro Señor. No hay nada que pueda llegar a nuestra vida sobre lo cual no podamos obtener victoria. Si tú estás el día de hoy peleando, mis hermanos, como, ¿verdad?, las estadísticas indican, aunque a veces en todas las iglesias, ¿verdad?, cuando hablamos de estadísticas es como que excluyeron esa iglesia, porque las estadísticas indican que la mayoría de nosotros en este momento está batallando con un hábito pecaminoso. Si tú estás batallando con alguna adicción,
con alguna prueba, con alguna carencia. Quiero invitarte, mis hermanos, a que vivamos en victoria, confiando en nuestro poderoso y vencedor Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa clase de victoria debe caracterizarse en nuestra práctica diaria, en nuestro andar diario. A veces creemos que hemos sido destinados a vivir una vida de derrota y que algún día, ya que nuestros cuerpos mueran o que nuestro Señor Jesucristo venga, entonces ese día experimentaremos victoria. Pero mientras tenemos que vivir en la derrota y, mi hermano, no hay nada más lejos de la realidad. Tú y yo podemos en este momento vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Y esa victoria debería de caracterizar nuestro andar diario. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo que enfrentar obstáculos en su vida, en su ministerio. Sin embargo, consideren lo que escribe en Romanos 8, versículo 31 hasta el 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Señor caminó y nuestro Señor está hoy en majestuosa victoria. Supera todos los obstáculos que encuentra y lo hace de manera victoriosa. Vivir con Él, acercarnos a Él, tener una relación y comunión firme con Él, nos lleva a caminar en victoria junto a Él. La victoria final está ganada, mis hermanos, pero no significa que tú y yo no podamos vivir en victoria todos los días mientras caminamos en esta tierra. Habrá momentos en donde fallemos, los habrá, pero si entendemos la ilustración de obedecer con valentía, de correr de manera resistente, con resistencia, de vivir y andar de manera estable, y de vivir en victoria, entonces nuestro andar reflejará majestuosidad. Pero no haremos nada de estas cosas por nuestro propio poder, solo lo podemos hacer en Cristo Jesús, quien es, quien exhibe todas estas cualidades a la perfección. Siempre tenemos en nuestra mente, mis hermanos, una imagen de Jesús. Y a veces esta imagen está muy distorsionada. Escuchamos hermanos que dicen, no, Jesús nunca diría esto. No, Jesús nunca haría esto. Y muchas veces, ¿verdad?, son cosas que a nosotros nos incomodan. Y entonces se las asignamos a Jesús. No, es que Jesús nunca haría esto. Mis hermanos, hay una forma de conocer a nuestro Señor Jesucristo.
y es a través de la revelación de su palabra. El Espíritu Santo toma eso y transforma nuestros corazones. Así que si queremos vivir y andar de manera majestuosa, con obediencia, con valentía, con estabilidad, con victoria, tenemos, mis hermanos, que conocer íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él exhibe todas estas cualidades a la perfección. Pablo escribe hermoso en la carta a los Corintios, la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tú y yo estamos siendo transformados. Mi oración es que estemos siendo transformados de gloria en gloria. Él que ha iniciado esta obra en nosotros, la terminará. Pero tú y yo tenemos que hacer el compromiso de estar con Jesús todos los días. Muchas veces decimos entre nosotros de la vida eterna. Inmediatamente pensamos en el componente de la vida eterna que se llama glorificación, que es cuando estemos con el Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, la vida eterna es el momento en que fuimos justificados, pero también la santificación y la glorificación. Que conozcamos a Dios, que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Fijémonos, pongamos nuestros ojos en Cristo. Mis hermanos, y si nosotros hacemos eso, en lugar de andar, ¿verdad?, ahí tratando de sorprender a la gente, si nosotros únicamente nos dedicamos a acercarnos a Jesús, mirarlo a Él, fijarnos en Él, el mundo que nos observa verá nuestro andar diario y dirá, como dijeron de Pedro y Juan, estas personas han estado con Jesús. A medida que mantenemos una estrecha comunión con nuestro Señor Jesucristo, por la fe, dice la palabra de Dios, su carácter majestuoso, su andar, se manifestará en nuestro caminar diario. Reconocidos por estar con Jesús, iglesia, así como Pedro y Juan en Hechos 4. Que nuestro andar todos los días sea, como decía Gur, hermoso. Si tú el día de hoy has estado batallando por el pecado en tu andar, por tu falta de fe, posiblemente algunos de nosotros por nuestra rebeldía de manera abierta, por nuestra desobediencia, este es un buen momento para venir a cuentas con Dios, un buen momento para confesar nuestros pecados. Y mi hermano, no es necesario que mañana te pares queriéndole mostrar a todo el mundo lo bien que andas y lo mucho que has cambiado. No es necesario que el día de mañana, ¿verdad?, inmediatamente cambies, ¿verdad?, de que antes mandabas estos memes de doble sentido y ahora mandas puros versículos, ¿verdad? Y tu amigo te contesta, ay sí, ahora sí ya, ¿verdad? Y luego a las 2 semanas regresamos, ¿verdad? Lo único que es necesario es que te acerques al Señor Jesucristo y le conozcas todos los días, más y más, y dejes que tu andar refleje ese conocimiento y esa relación íntima. Acompáñenme a orar esta tarde. Sea nuestro andar como el del león,
como el del caballo de guerra, ¿verdad? O galgo, como el animal que más te guste. Que sea como ese macho cabrío, ¿verdad? Que constantemente está subiendo poco a poco ante el peligro. Que sea como un rey que vive en victoria, no porque tú y yo seamos reyes, sino porque tú y yo le pertenecemos al Rey de Reyes. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu cuidado y gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad del día de hoy de reflexionar acerca de cuál ha sido nuestro andar hasta el día de hoy. Posiblemente algunos de nosotros, Señor, hemos perdido un poco de la obediencia, de la valentía, hemos perdido un poco de la perseverancia, nos hemos dado por vencido en algunas áreas de nuestra vida. Hemos perdido la estabilidad y hemos sido derrotados, Señor, constantemente en nuestro día a día. El día de hoy, Señor, hagamos un compromiso con nosotros, un compromiso de poder conocerte a ti y a nuestro Señor Jesucristo más todos los días. Que nos acerquemos, Señor, y admiremos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, todos los días. Que no faltemos, que no fallemos nunca, Señor, a tener un tiempo con nuestro Señor Jesús. Que a través, Señor, de estar cerca de Él, podamos, Señor, seguir y cambiar si es que necesitamos hacer nuestro andar. Gracias, Padre, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.